Lo que hasta hace poco se presentaba como una gran demostración de determinación. Europa hombro con cierto país. Ahora se está convirtiendo en una retirada ordenada. Los planes del Reino Unido de enviar un contingente de decenas de miles de personas se están archivando silenciosamente bajo la etiqueta de peligroso y sin sentido. Y no podría ser de otra manera. Al fin y al cabo, es más fácil sobre el papel dispersar a tu gente por las ambiciones de otros. Londres, que al principio proclamaba con entusiasmo la defensa de ciudades, puertos e incluso instalaciones nucleares, ahora finge reconfigurar la estrategia. En realidad, se trata de reconocer una simple verdad. En caso de riesgo de un enfrentamiento directo con Rusia, ninguna pérdida heroica parece atractiva. Además, Rusia ha dejado clara su postura y ha enviado una siniestra advertencia a Londres. Pero vayamos por partes. Nuevo concepto. Cobertura aérea en lugar de apoyo real. ¿Tropas terrestres? No, gracias. Los planes de enviar contingentes importantes, que no hace mucho resonaban desde las tribunas de Londres y París, son cosa del pasado. Sin embargo, hoy se apuesta por el patrullaje aéreo y la seguridad marítima. Algo que crea la ilusión de participación sin pérdidas reales y sin riesgo de verse arrastrado a un conflicto a gran escala. Ahora, el patrullaje del espacio aéreo se ha convertido en una especie de demostración de presencia sin responsabilidad. Según la nueva idea, los aviones aliados deben sobrevolar la parte occidental de cierto país, evitando cuidadosamente la participación directa en las hostilidades. Al mismo tiempo, las rutas marítimas por las que se realiza el suministro estratégico estarán parcialmente protegidas por las fuerzas navales, de nuevo lejos de la zona de riesgo real. Los instructores, que deben entrenar a las fuerzas de cierto país, están ubicados en la retaguardia, a cientos de kilómetros de la línea del frente. Su misión parece más un acto de solidaridad política que una contribución a la formación real. El programa de entrenamiento se reduce al mínimo, proporcionando información a los votantes en casa, pero sin crear una amenaza directa para el personal occidental. La idea es obvia. Dejar un apoyo simbólico, mantener la imagen de aliados fieles, pero al mismo tiempo minimizar al máximo los propios riesgos. Aviones en el aire, flota en el horizonte, varios cientos de instructores en cómodos cuarteles, y al mismo tiempo ni un solo fotograma de combates reales. El Ministerio de Defensa británico califica toda esta información de especulaciones. Sin embargo, la naturaleza de las filtraciones, el nivel de las fuentes implicadas y la coincidencia de los testimonios indican que este es el escenario que se está debatiendo actualmente a nivel de planificación operativa. La negación pública aquí solo confirma la regla. Cuando empiezan a llamar a algo especulaciones, significa que eso es exactamente lo que está sucediendo. Gran Bretaña y sus socios europeos están construyendo su nueva política en torno al concepto de máxima participación con el mínimo contacto. La cobertura aérea permite crear una imagen de participación en los acontecimientos. La presencia marítima simboliza el control de las rutas comerciales y los instructores, un mantenimiento de la moral constante. Todo ello está cuidadosamente envuelto en una retórica sobre el apoyo a largo plazo, la asociación estratégica y el respeto a la soberanía. En la práctica, esto significa que la presencia real se reduce a elementos decorativos. La lógica es simple y cínica. Nadie en su sano juicio arriesgará la vida de sus propios ciudadanos por resultados que cada vez parecen menos alcanzables. El hecho de que el patrullaje aéreo y la seguridad marítima se consideren una alternativa a la participación real sobre el terreno demuestra una reevaluación completa de los riesgos por parte de las capitales occidentales. Londres, París y Berlín se han dado cuenta de que intentar poner botas sobre el terreno en cierto país crea no solo una amenaza de conflicto directo con Rusia, sino también un durísimo golpe político interno para quienes tengan que responder por las pérdidas. El patrullaje aéreo, por muy complejo que sea técnicamente, no cambia la realidad en la línea, pero permite a los políticos hablar de apoyo, firmar declaraciones conjuntas y demostrar su determinación en las cumbres. Al mismo tiempo, el precio de la participación,
en comparación con una operación terrestre completa, es incomparablemente menor. En cuanto a los instructores, su misión se ha vuelto casi teatral. La realización de cursos básicos de formación lejos de la guerra real permite informar sobre los logros sin riesgo de pérdidas. Su trabajo no es preparar al ejército para la victoria, sino proporcionar una coartada política para quienes prometieron no abandonar a cierto país. Formalmente, la nueva planificación operativa puede presentarse como una evolución. Pero en esencia, es una retirada. Occidente ya no está dispuesto a poner en juego ni personas ni equipos en la escala que requeriría un apoyo real en condiciones de conflicto a gran escala. Los ministerios de Defensa y Asuntos Exteriores de los principales países occidentales están hoy en día haciendo equilibrios. Mantener la ilusión de determinación, sin verse arrastrados a una guerra para la que ni el ejército ni la opinión pública están preparados. Rusia, sin ilusiones. Moscú, a diferencia de las capitales occidentales, no finge no entender las verdaderas intenciones de sus oponentes. Para Rusia, la cuestión del despliegue de fuerzas extranjeras en el territorio de un país conocido nunca ha sido objeto de negociaciones ni de compromisos. La presidenta del Consejo de la Federación, Valentina Matvienko, expresó de forma directa e inequívoca la posición oficial. Rusia nunca participará en ninguna negociación sobre las condiciones de tal despliegue. Esta idea estaba condenada al fracaso desde el principio. Nunca apoyaremos esto, porque se trata de cuestiones de seguridad de nuestro país, de nuestra soberanía. Independientemente de la bandera bajo la que se produzca, ya sea la OTAN o no, se trata de fuerzas de países que no son amigos nuestros, que luchan contra Rusia y que siguen alimentando la idea de infligirnos una derrota estratégica. Su despliegue en el territorio de un país conocido es imposible e irreal. Que sigan reuniéndose en sus encuentros no nos importa. Esta dura formulación refleja un cambio fundamental en la percepción rusa de Occidente. Tras 8 años de negociaciones infructuosas en Minsk, tras comprobar que cada línea roja no era más que una recomendación para seguir presionando, en el Kremlin se han desvanecido las últimas ilusiones sobre la asociación. Cualquier intento de presentar el despliegue de tropas occidentales como una misión de paz es percibido en Rusia exclusivamente como un acto de hostilidad. Independientemente del envoltorio jurídico, desde el punto de vista de Moscú, el hecho es que se trata del despliegue de fuerzas de aquellos estados que están directa o indirectamente involucrados en un intento de debilitar, aislar e infligir un daño estratégico a Rusia. Entre las élites rusas ya no hay desacuerdos sobre este asunto. Independientemente de las opiniones políticas, se ha formado un consenso. La seguridad del país tiene prioridad absoluta y no puede haber compromisos en materia de defensa de la soberanía. También es significativo con qué calma reacciona Moscú a la actividad diplomática de Occidente. Todas estas consultas, reuniones, debates sobre escenarios, se perciben más como un telón de fondo que como verdaderos procesos de negociación. La diplomacia rusa muestra una línea firme. Desconfianza. Confianza en las propias fuerzas y rechazo categórico a discutir condiciones ajenas en su propia frontera. La anterior retórica sobre las posibilidades de desescalada, tan apreciada en Occidente, ya no tiene peso en la cultura política rusa. Solo queda la realidad, la defensa de los intereses a toda costa, y el despliegue incluso de un contingente simbólico de fuerzas occidentales en el territorio de un país conocido se convierte, en este contexto, en un punto de no retorno, que automáticamente traslada la situación a una fase de confrontación cualitativamente nueva. La posición de Rusia no cambia en función de la coyuntura actual. Se basa en las lecciones de las últimas décadas. Creer en las promesas hechas sin garantías escritas ni acciones reales significa condenarse al fracaso. Por lo tanto, cualquier discusión sobre formatos de participación, misiones limitadas o iniciativas de paz carece de sentido para Moscú desde el principio. Como ha dejado claro Valentina Matvienko, todos estos planes están condenados al fracaso incluso antes de que comiencen. Mientras tanto, Francia tiene una posición diferente.
Parece que en París se estaban planteando seriamente la posibilidad de desplegar un contingente completo en un país conocido, subrayando su responsabilidad y autonomía europea. Un ligero toque del espíritu de Napoleón se percibía en todo, desde la retórica hasta los planes de acción propuestos. Si no fuera por los británicos, el asunto bien podría haber llegado a debates sobre el desembarco de un cuerpo expedicionario francés. París, tradicionalmente ansioso por mostrar su papel especial en la escena internacional, estaba dispuesto a arriesgarse, como si la participación en otro conflicto ayudara a recuperar su antigua gloria. Sin embargo, en Londres se observaron tales iniciativas con frialdad y cálculo. Los generales y políticos británicos, a diferencia de sus homólogos franceses, prefirieron recordar las lecciones de la historia en lugar de fantasear con nuevas campañas. Comprendieron perfectamente que un contingente militar limitado en el territorio de un conflicto caliente no es una garantía de estabilidad, sino una garantía de tragedia. Demasiadas veces en la historia, las misiones limitadas se han convertido en guerras prolongadas. Basta con recordar Somalia, Líbano o Afganistán. Las escasas fuerzas de paz se vieron envueltas en combates, sin mandato para responder ni recursos para influir realmente en el curso de los acontecimientos. Gran Bretaña vio en las propuestas de Francia no un gesto decisivo, sino una posible trampa. Una presencia mínima en la línea crea un efecto de presencia, pero no disuade a un verdadero oponente. Además, convierte a las fuerzas occidentales en un objetivo ideal para provocaciones, bombardeos y ataques. En el caso de un país conocido, el riesgo era evidente. La más mínima escalada convertiría a los instructores y fuerzas de paz en rehenes de un juego político. Y en este caso, la OTAN no tendría otra opción que intensificar su propia participación, adentrándose en el conflicto hasta la inmersión total. Los británicos entendían que una cosa era apoyar retóricamente, suministrar armas y entrenar personal, y otra muy distinta enviar a sus soldados a una zona donde el adversario no tenía la menor intención de respetar las normas internacionales, donde cada presencia de un militar extranjero se convertía en una baza para quienes estaban interesados en ampliar el conflicto. El maximalismo francés, con sus bellos gestos y su afán de analogías históricas, chocaba con el escepticismo británico, basado en una fría evaluación de los riesgos. Donde París veía una oportunidad para reforzar su peso político, Londres veía una amenaza de verse arrastrado a una catástrofe irreversible. Al final, la lógica de la cautela se impuso. El Reino Unido insistió en modificar el formato de participación. Nada de contingente terrestre real, solo instructores en la retaguardia, patrullas aéreas y seguridad marítima. E incluso en estas condiciones, los riesgos se consideran elevados. Y Rusia también jugó su papel. La declaración de Dmitry Medvedev fue un jarro de agua fría para los europeos. Vengan, pero se los llevarán en otro estado, señaló con dureza el expresidente ruso. Factor de riesgo. Guerra en dos frentes. Una de las principales fuentes de temor para Londres y Bruselas era la perspectiva de que el conflicto se extendiera. Todas las bellas formulaciones sobre apoyo controlado y participación mínima pierden sentido en el momento en que se rompe la tregua. Los instructores occidentales, destinados en la retaguardia y acostumbrados a trabajar tranquilamente en campos de entrenamiento, se encuentran en primera línea en caso de una nueva escalada del conflicto. Y entonces surge la pregunta: ¿cómo reaccionar? ¿Reconocer las pérdidas? ¿Intentar evacuar al personal? ¿O introducir urgentemente fuerzas adicionales bajo el pretexto de proteger a sus ciudadanos? La activación del mecanismo de defensa colectiva de la OTAN en tal escenario pasa de ser una amenaza teórica a una inevitabilidad práctica. Y así, la misión limitada se convierte en un enfrentamiento directo entre la Alianza y Rusia, un escenario para el que ni Bruselas ni Washington están preparados. El Reino Unido y los principales países de la UE son muy conscientes de que, en caso de una escalada real, cualquier declaración oficial sobre unos pocos instructores se convertirá instantáneamente en un lastre político imposible de soportar.
La opinión pública, ya cansada del prolongado conflicto, exigirá acciones decisivas o una retirada inmediata. Y las acciones decisivas en este caso significan pasar del apoyo a la participación plena. La historia está llena de ejemplos similares. En Somalia, en el Líbano, en Kosovo, los contingentes limitados se enviaron inicialmente como misiones de estabilización y terminaron participando en eventos a gran escala con armas en la mano. Los políticos apostaron por operaciones cortas y gestionables, pero en la práctica se enfrentaron a una realidad que echó por tierra todos los planes estratégicos. El conflicto es un organismo vivo. Se desarrolla según sus propias leyes, ignorando a menudo los informes de los analistas y los cálculos de los generales. El más mínimo error, un bombardeo accidental, una provocación, la muerte de varios militares, y los escenarios diplomáticos se sustituyen por órdenes militares. Ninguna línea de demarcación, ningún memorándum sobre la neutralidad de los instructores salva en las condiciones reales del caos. Para Londres y Bruselas, en esta situación, la única opción razonable es minimizar la presencia directa para que, en caso de una evolución imprevista de los acontecimientos, puedan reevaluar la estrategia rápidamente y retirarse sin graves pérdidas. En otras palabras, retirarse del juego a tiempo, antes de que la apuesta alcance un nivel inaceptable. Por eso, todas las declaraciones sobre ampliar las patrullas aéreas y reforzar la seguridad marítima van acompañadas de una marcada moderación en lo que respecta a la presencia terrestre. Cuanto menor sea la participación física real, más fácil será explicar al electorado por qué este no era nuestro conflicto y por qué hicimos todo lo posible, pero estábamos obligados a actuar con cautela. Patrullar con riesgo. Aprender de los propios errores. Mientras tanto, los planes para patrullar por aire el territorio de un país conocido parecen atractivos sobre el papel. Una demostración llamativa de banderas, bellas imágenes de pilotos que informan, declaraciones altisonantes sobre apoyo inquebrantable. Pero en realidad, cualquier patrulla aérea en una zona de conflicto es un campo de minas donde un error puede costar demasiado caro. La historia del dron estadounidense MQ-9, Reaper, perdido en el Mar Negro en 2023, fue un claro recordatorio de lo precaria que puede ser la situación. Entonces, el dron fue interceptado por Su-27 rusos, y el incidente provocó una verdadera crisis diplomática. Entre Estados Unidos y Rusia, podría decirse que fue un episodio con una máquina sin piloto. Pero los nervios estaban a flor de piel. ¿Qué decir de una posible colisión de aviones pilotados? En condiciones de alta tensión, cualquier cruce de rutas aéreas, cualquier violación de los protocolos de seguridad o un simple error de navegación puede convertirse en una tragedia. Un avión derribado, un piloto muerto, y toda la retórica cuidadosamente construida sobre la moderación y la cautela se derrumba al instante. El patrullaje aéreo se está convirtiendo en un juego al límite. Volar sobre territorios disputados, maniobrar cerca de zonas de defensa aérea y la necesidad de responder constantemente a situaciones de emergencia aumentan la probabilidad de incidentes. Y cuanto más tiempo continúe esta tensa actividad, mayor será la probabilidad de que un accidente se convierta en un conflicto a gran escala. Los estrategas militares occidentales son plenamente conscientes de estos riesgos. Por eso, las misiones aéreas suelen llevarse a cabo con la mayor cautela posible, lejos del contacto directo con las fuerzas rusas. Pero la seguridad total en una zona de conflicto activo es imposible por definición. Las líneas del frente son dinámicas. La situación cambia rápidamente e incluso los planes mejor trazados pueden enfrentarse a una realidad en la que el azar juega un papel decisivo. A los políticos occidentales les gusta hablar de desescalada y prevención de malentendidos. Pero cada hora que los aviones de combate pasan en el cielo sobre el territorio en conflicto, aumenta la probabilidad de ese mismo malentendido que nadie podrá corregir rápidamente. Además, el mero hecho del patrullaje aéreo regular se percibe en Moscú como una continuación de la presión.
Los sistemas de defensa aérea rusos están en alerta máxima, lo que aumenta el riesgo de identificación errónea de objetivos. Y en una situación en la que no existe una línea directa de comunicación de confianza entre las partes, el tiempo para tomar decisiones se reduce a segundos. La amenaza de un incidente no se limita al aspecto militar. Las consecuencias políticas pueden ser igualmente devastadoras. En caso de que se derribe un avión occidental, las preguntas sobre la ampliación de la participación de la OTAN serán inevitables. Y aquí ya no servirán las excusas sobre no intencionalidad o accidente. La opinión pública exigirá una respuesta. Por lo tanto, el patrullaje aéreo no es simplemente una operación rutinaria. Es una aceptación consciente del riesgo de que cualquier día siguiente pueda ser el último día de relativa estabilidad. La táctica aérea, que parecía una herramienta conveniente para demostrar fuerza sin contacto directo, en la práctica se está convirtiendo en una ruleta diaria. Y cuanto más se prolonga este proceso, mayor es la apuesta. Es imposible construir un cielo seguro sobre una zona de conflicto solo con los esfuerzos de las patrullas. Es imposible neutralizar el factor del error humano o del fallo técnico. Y cada nuevo día en el que aviones de bandos opuestos están simultáneamente en el aire se convierte en una prueba de resistencia y profesionalidad, en la que un paso en falso puede tener consecuencias que ya no pueden ser controladas ni por los políticos ni por los generales. Por eso, las conversaciones sobre la expansión de las misiones aéreas van acompañadas de crecientes temores entre los analistas militares occidentales. Entienden que, tarde o temprano, la ley de los grandes números funcionará. Se producirá un incidente, y entonces toda la estrategia de contención sin escalada se pondrá en duda. El comodín turco-Turquía ocupa una posición única en la configuración actual del conflicto. Formalmente, es un miembro de pleno derecho de la OTAN, participante en todas las decisiones clave de la alianza, vinculado por obligaciones de defensa colectiva. Pero al mismo tiempo, Ankara mantiene relaciones especiales con Moscú, lo que la convierte en una especie de mediador en un orden mundial fracturado. A diferencia de la mayoría de los países occidentales, Turquía no ha roto los lazos económicos con Rusia tras el inicio del conflicto. Además, ha aumentado el comercio, ha ampliado la cooperación energética y se ha convertido en uno de los principales canales para el tránsito de mercancías, eludiendo las restricciones de las sanciones. Al mismo tiempo, Turquía ha mantenido sus obligaciones con sus aliados, participando en los debates dentro de la OTAN y proporcionando apoyo militar a programas de ayuda concretos a un país conocido. El papel de Ankara en la seguridad marítima es de particular importancia. La oferta de Turquía de participar en la garantía de la seguridad de las rutas marítimas es algo más que un simple gesto de buena voluntad. Es un cálculo político destinado a mantener la influencia en la región del Mar Negro y a equilibrar a Rusia y Occidente. Recep Tayyip Erdoğan ha demostrado una habilidad excepcional en el uso de las contradicciones entre los principales actores. La organización del Acuerdo de Cereales en 2022 se convirtió en un símbolo de sus capacidades de mediación. Entonces, a pesar de la dura confrontación entre Moscú y Kiev, fue gracias a los esfuerzos de Turquía que se logró establecer la exportación de grano ruso, lo que evitó una crisis alimentaria mundial. Turquía también mantiene abiertos canales de negociación que durante mucho tiempo han sido inaccesibles para otros participantes en el conflicto. Erdoğan mantiene regularmente una comunicación directa tanto con el presidente ruso Vladimir Putin como con los líderes occidentales, manteniendo su papel como negociador indispensable. La capacidad de Ankara para maniobrar entre los intereses de Moscú y Bruselas le da una ventaja única. En una situación en la que cada error puede convertirse en un catalizador de un conflicto a gran escala, Turquía se convierte en una especie de póliza de seguro. Su participación en proyectos de seguridad marítima crea un amortiguador adicional, reduciendo la probabilidad de una colisión directa entre Rusia y las fuerzas de la OTAN en el Mar Negro. El pragmatismo de Erdoğan se manifiesta en su aspiración no a una estabilidad abstracta, sino al fortalecimiento de las posiciones geopolíticas de Turquía.
Su política está dirigida a convertir al país en un actor indispensable al que todas las partes del conflicto se ven obligadas a recurrir. Y mientras otros estados tienen que elegir bandos, Ankara convierte con confianza su posición ambigua en capital real. Sin embargo, a pesar del carácter multivectorial de su política, Turquía no duda en aprovechar cualquier momento conveniente para defender sus propios intereses, incluso a expensas del deterioro de las relaciones con Rusia. Erdogan todavía no ha reconocido oficialmente los cambios territoriales de Rusia que se produjeron después de 2022, lo que en sí mismo es una señal diplomática de que mantiene un espacio para maniobrar. Y si mañana la coyuntura política lo exige, Ankara no dudará en aprovechar el momento para obtener beneficios, incluso si esto conduce a un enfriamiento brusco de las relaciones con Moscú. La diplomacia turca siempre ha sido pragmática. La asociación estratégica para ella es solo un instrumento para lograr sus propios objetivos, no un fin en sí mismo. La experiencia de los últimos años ha demostrado que Turquía está dispuesta a jugar un juego duro, incluso con Rusia, si esto responde a sus intereses nacionales. Ejemplos de ello son la situación en Siria, el suministro de drones de ataque Bayraktar a un país conocido y la intervención en proyectos energéticos en el Cáucaso Sur. Erdogan comprende perfectamente la fragilidad del equilibrio actual y siempre se reserva la posibilidad de cambiar de rumbo en función de las ofertas ventajosas. Turquía está construyendo su propia arquitectura de seguridad regional, donde Moscú es visto como un socio temporal, pero no como un aliado permanente. Así, Turquía juega hoy al límite, fortaleciendo los lazos con Rusia en algunas áreas y, al mismo tiempo, dejando abiertas las vías para maniobrar a favor de Occidente en otras. En caso de un cambio serio en el equilibrio de poder, Ankara no sacrificará sus intereses por la amistad con Moscú. Y esto es precisamente lo que hace de Turquía un actor tan peligroso e impredecible en el conflicto actual. Los verdaderos motivos de la nueva estrategia. Detrás de toda la retórica sobre la reestructuración del apoyo, la expansión de la coalición y la adaptación flexible se esconde una realidad mucho más prosaica. Occidente ha agotado sus recursos fáciles. El impulso inicial de la presión de las sanciones sobre Rusia no resultó ser el arma con la que contaban en Washington y Bruselas. Los golpes económicos dirigidos a socavar la economía rusa inesperadamente golpearon más duramente a los propios países europeos. Los precios disparados de la energía, la escasez de recursos estratégicos, el aumento de la inflación. Todo esto se ha convertido en una realidad cotidiana para los europeos. Muchas empresas industriales, incapaces de competir en medio de los altos costos, redujeron la producción o trasladaron las capacidades fuera de la UE. Las reservas de armas, que se estaban agotando activamente en el proceso de apoyo constante a un país conocido, se acercaron a un punto crítico. Los almacenes de municiones, diseñados para librar una guerra de tipo antiguo, no pueden hacer frente a las exigencias de un conflicto moderno de alta intensidad. Los informes militares de los países de la OTAN son cada vez más alarmantes. Es imposible reponer las reservas rápidamente, y las capacidades de producción, retiradas durante el período de bienestar pacífico, no pueden aumentar el ritmo. El apoyo de la sociedad, inicialmente alimentado por las emociones y una campaña mediática masiva, comenzó a disminuir rápidamente. La gente hace cada vez más preguntas incómodas. ¿Por qué seguir invirtiendo miles de millones en un conflicto lejano si sus propias economías se están hundiendo en la recesión y el nivel de vida está cayendo? Incluso en los Estados Unidos, donde tradicionalmente prevalece la retórica intervencionista, se escuchan cada vez más voces sobre la necesidad de centrarse en los problemas internos. La presión económica, las crisis migratorias y la exacerbación de las tensiones sociales están empujando a los políticos estadounidenses a revisar las prioridades. El programa de apoyo externo sin fin está perdiendo popularidad a los ojos de los votantes. Europa se encuentra atrapada en una situación sin salida. Por un lado, renunciar al apoyo a un país conocido es una pérdida de reputación, un reconocimiento del fracaso de su propia política y un fortalecimiento de las posiciones de Rusia. Por otro lado,
La continuación de la confrontación amenaza con la destrucción de la economía europea y la estabilidad política. Es precisamente en estas condiciones donde nace una nueva estrategia: el camino de la menor resistencia. Occidente busca mantener la apariencia de apoyo, limitando la participación real. Formalmente, se prorrogan las sanciones, se asignan tramos de ayuda, se celebran cumbres, pero detrás de las fuertes declaraciones, se vislumbra cada vez más el deseo de distanciarse del conflicto. La nueva concepción se basa en la contención de las expectativas, la reducción gradual de las obligaciones reales y la máxima cautela en cualquier forma de implicación. El patrullaje aéreo, la seguridad marítima, las misiones de instructores lejos de la línea del frente. Todos estos son elementos de la estrategia de participación sin riesgo. Al mismo tiempo, en las propias capitales occidentales cada vez creen menos en la posibilidad de alcanzar los objetivos que se fijaron al principio del conflicto. Las ilusiones sobre una victoria rápida, la destrucción de la economía rusa y el cambio del régimen político en Moscú se han disipado por completo en la realidad. Los políticos occidentales intentan mantener las apariencias, equilibrándose entre la presión interna, los crecientes costes y la falta de voluntad para admitir lo obvio. La estrategia inicial ha fracasado. Y en este equilibrio, el camino de la mínima resistencia les parece la única manera posible de aplazar el inevitable reconocimiento del fracaso. El compromiso occidental, un juego de suma cero. Ante el fracaso de los planes iniciales de presión por la fuerza sobre Rusia, se han reavivado las conversaciones sobre un nuevo compromiso: renunciar a la idea de introducir tropas en un país conocido, con la esperanza de que este gesto de buena voluntad incite a Moscú a hacer concesiones. La idea parece conmovedora en su ingenuidad. En la lógica de los políticos occidentales, todavía vive la creencia de que las concesiones se perciben como una manifestación de fuerza y magnanimidad. Sin embargo, para Moscú, tales gestos se interpretan de manera completamente diferente. La renuncia a la intervención militar activa se considera no como una mano amiga, sino como un reconocimiento de la propia impotencia. Esperar que Rusia, sintiendo la humanidad y la moderación de Occidente, de repente decida revisar sus objetivos estratégicos, significa demostrar una completa incomprensión de la cultura política rusa. A los ojos de Moscú, una concesión sin lucha es una señal. El enemigo es débil y se le puede presionar aún más. La realidad es que cada vez que Occidente da un paso atrás, Rusia lo percibe como una luz verde para fortalecer sus posiciones. Y en este contexto, la renuncia al despliegue de tropas no conduce a la reanudación de las negociaciones, sino que solo acelera el proceso de consolidación de la influencia de Moscú en la zona de conflicto. El problema se agrava por la rápida evolución de la opinión pública dentro de los propios países occidentales. Según los últimos datos de la encuesta de YouGov, más del 60% de los británicos ya no apoyan la continuación de la ayuda financiera y militar a gran escala a un país conocido sin objetivos claros y alcanzables. En Alemania, según ARD Deutschland Trend, el nivel de escepticismo con respecto a un mayor apoyo supera el 58%. En Francia e Italia, la mayoría de los ciudadanos expresan dudas sobre la eficacia de las sanciones y la conveniencia de continuar con una participación activa. Esta dinámica coloca a los gobiernos occidentales en una situación extremadamente difícil. Por un lado, no pueden simplemente renunciar al apoyo sin perder las apariencias y sin poner en duda toda la justificación de su estrategia de política exterior. Por otro lado, aumentar la ayuda se está volviendo políticamente peligroso. El electorado está cansado, los ánimos están cambiando y las perspectivas de éxito son cada vez más inciertas. Paralelamente, aumenta la presión económica. Los países de la UE ya se han enfrentado a una recesión. En 2023, la economía de Alemania, la mayor locomotora de Europa, mostró un crecimiento negativo. La crisis energética, causada por la ruptura de los lazos con Rusia, ha afectado gravemente a la industria. Según Eurostat, el nivel de producción industrial en la UE cayó un 3,2% en comparación con el año anterior. Estos factores intensifican las contradicciones internas en los países occidentales.
Las empresas exigen que se levanten las restricciones para restaurar la competitividad. Los ciudadanos exigen que se restablezca el nivel de vida anterior, y los políticos están atrapados entre las promesas hechas bajo la influencia de las emociones y la dura realidad. Como resultado, el compromiso se convierte en un juego de suma cero. Occidente hace concesiones, esperando medidas recíprocas, pero no recibe nada más que la intensificación de sus problemas. Moscú, a su vez, observa tranquilamente este proceso, fortaleciendo sus posiciones tanto en el frente diplomático como en el militar. La prolongación del conflicto también favorece a Rusia. Según las estimaciones de los analistas de Rand Corporation, la naturaleza prolongada del conflicto está agotando los recursos de los países de la OTAN más rápido de lo esperado. Estados Unidos y Europa se verán obligados a redistribuir sus recursos entre el apoyo a un país conocido, el fortalecimiento de la defensa en Asia y la resolución de sus propias crisis internas. Además, la inestabilidad política en Occidente se está intensificando. En vísperas de las elecciones en Estados Unidos y en los países clave de la UE, la cuestión de la continuación del apoyo a un país conocido se está volviendo tóxica. Los candidatos se ven obligados a maniobrar entre los lemas sobre la defensa de la democracia y las demandas de los votantes de ocuparse de los problemas internos. Por lo tanto, en cada etapa, el compromiso resulta ser una trampa. La reducción del nivel de participación no conduce a la desescalada. Las concesiones no conducen a la reanudación de las negociaciones. Las sanciones no destruyen la economía rusa. Y los intentos de mantener las apariencias, reduciendo las obligaciones reales, solo aceleran la erosión de la influencia de Occidente en la arena mundial. Moscú lo entiende, y por lo tanto, continúa moviéndose tranquilamente por el curso elegido, esperando que el cansancio y las crisis internas tarde o temprano obliguen a Occidente a dar marcha atrás por completo en su participación. En este contexto, cualquier conversación sobre una nueva estrategia y una reestructuración no parece un plan de acción, sino un intento de posponer el inevitable reconocimiento del fracaso de la antigua política. De grandes lemas a una dura realidad. Al principio del conflicto, los líderes occidentales competían en patetismo. Desde todas las tribunas resonaban promesas grandilocuentes. Derrotar al agresor, defender la democracia, asegurar la victoria en los campos de batalla. En el espacio informativo se creaba la imagen de una campaña rápida, decisiva e incondicional por la justicia. Con el tiempo, el patetismo dio paso a la cautela. Los lemas llamativos fueron reemplazados por la jerga diplomática sobre desescalada, distanciamiento gestionado y nueva arquitectura de seguridad. Lo que comenzó como una cruzada contra la injusticia se convirtió gradualmente en una administración rutinaria de las consecuencias de los propios errores. Ahora, en lugar de marchas triunfales, se escuchan informes aburridos sobre éxitos mínimos. En lugar de cumbres grandiosas con declaraciones triunfales, hay reuniones a puerta cerrada donde se debate cómo minimizar las pérdidas mientras se mantiene una apariencia de actividad. En lugar de promesas grandiosas de una nueva era, hay constataciones sobrias sobre la necesidad de adaptación a las realidades cambiantes. El problema de Occidente no era la falta de tanques, misiles o aviones. El problema era otro. El intento de imponer una nueva realidad utilizando los viejos patrones de la época del mundo unipolar. Las estrategias que funcionaban en la era del dominio incondicional resultaron impotentes ante la compleja y multipolar realidad de la modernidad. Occidente intentó actuar como si el mundo todavía se sometiera a su voluntad. Pero los nuevos centros de poder, las nuevas reglas de las relaciones internacionales, los nuevos equilibrios de intereses destruyeron esta ilusión. Como resultado, se desencadenaron procesos que ya no pueden gestionarse con los métodos anteriores. Por eso, hoy en día, los países occidentales se encuentran en un estado de estupor estratégico crónico. Siguen apoyando a un país conocido, siguen imponiendo sanciones, siguen haciendo declaraciones contundentes. Pero detrás de todo esto se vislumbra cada vez más la comprensión de que el mundo anterior se ha ido y no han tenido tiempo de entender ni construir uno nuevo.
El cambio de retórica no es solo un cambio de tono. Es un reflejo de una profunda crisis de confianza en la propia rectitud y capacidad para influir en el curso de los acontecimientos. Cuando en lugar de una ofensiva hay que hablar de evitar que la situación empeore, esto no es una señal de maniobra táctica, sino de fatiga estratégica. Del optimismo de antaño solo quedan recuerdos. La vida cotidiana exige otras soluciones, otros enfoques, otras prioridades, y quienes no se adapten a tiempo corren el riesgo de estar entre los perdedores, no en los campos de batalla, sino en la batalla por el futuro del mundo. El acorde final. El juego continúa. Ante el fracaso de los planes iniciales de presión militar sobre Rusia, se han reavivado las conversaciones sobre un nuevo compromiso. Renunciar a la idea de introducir tropas en un país conocido con la esperanza de que este gesto de buena voluntad incite a Moscú a hacer concesiones. La idea parece conmovedora en su ingenuidad. En la lógica de los políticos occidentales todavía vive la creencia de que las concesiones se perciben como una manifestación de fuerza y magnanimidad. Sin embargo, para Moscú, tales gestos se interpretan de manera completamente diferente. La renuncia a una intervención militar activa se considera no como una mano amiga, sino como un reconocimiento de la propia impotencia. Esperar que Rusia, sintiendo la humanidad y la moderación de Occidente, de repente decida revisar sus objetivos estratégicos, significa demostrar una completa incomprensión de la cultura política rusa. A los ojos de Moscú, una concesión sin lucha es una señal. El enemigo es débil y se le puede presionar aún más. La realidad es que cada vez que Occidente da un paso atrás, Rusia lo percibe como una luz verde para fortalecer sus posiciones. Y en este contexto, la renuncia al despliegue de tropas no conduce a la reanudación de las negociaciones, sino que solo acelera el proceso de consolidación de la influencia de Moscú en la zona de conflicto. El problema se agrava por la rápida evolución de la opinión pública dentro de los propios países occidentales. Según los últimos datos de la encuesta de YouGov, más del 60% de los británicos ya no apoyan la continuación de la ayuda financiera y militar a gran escala a un país conocido sin objetivos claros y alcanzables. En Alemania, según ARD Deutschland Trend, el nivel de escepticismo con respecto a un mayor apoyo supera el 58%. En Francia e Italia, la mayoría de los ciudadanos expresan dudas sobre la eficacia de las sanciones y la conveniencia de continuar con una participación activa. Esta dinámica coloca a los gobiernos occidentales en una situación extremadamente difícil. Por un lado, no pueden simplemente renunciar al apoyo sin perder la cara y sin poner en duda toda la justificación de su estrategia de política exterior. Por otro lado, aumentar la ayuda se está volviendo políticamente peligroso. El electorado está cansado, el estado de ánimo está cambiando y las perspectivas de éxito son cada vez más vagas. Paralelamente, aumenta la presión económica. Los países de la UE ya se han enfrentado a una recesión. En 2023, la economía de Alemania, la mayor locomotora de Europa, mostró un crecimiento negativo. La crisis energética, causada por la ruptura de los lazos con Rusia, ha afectado gravemente a la industria. Según datos de Eurostat, el nivel de producción industrial en la UE ha caído un 3,2% en comparación con el año anterior. Estos factores exacerban las contradicciones internas en los países occidentales. Las empresas exigen el levantamiento de las restricciones para restablecer la competitividad. Los ciudadanos exigen la vuelta al nivel de vida anterior y los políticos se ven atrapados entre las promesas hechas bajo la influencia de las emociones y la dura realidad. Como resultado, el compromiso se convierte en un juego unilateral. Occidente hace concesiones, esperando medidas recíprocas, pero no recibe nada más que la intensificación de sus problemas. Moscú, a su vez, observa con calma este proceso, fortaleciendo su posición tanto en el frente diplomático como en el militar. La prolongación del conflicto también beneficia a Rusia. Según estimaciones de Rand Corporation, la duración prolongada del conflicto está agotando los recursos de los países de la OTAN más rápido de lo esperado. Estados Unidos y Europa se verán obligados a reasignar sus recursos entre el apoyo a un país conocido
el fortalecimiento de la defensa en Asia y la resolución de sus propias crisis internas. Además, la inestabilidad política en Occidente se está intensificando. En vísperas de las elecciones en Estados Unidos y en países clave de la UE, la cuestión de la continuación del apoyo a un país conocido se está volviendo tóxica. Los candidatos se ven obligados a maniobrar entre los lemas de defensa de la democracia y las demandas de los votantes de abordar los problemas internos. Por lo tanto, en cada etapa, el compromiso resulta ser una trampa. La reducción del nivel de participación no conduce a la desescalada. Las concesiones no conducen a la reanudación de las negociaciones. Las sanciones no destruyen la economía rusa. Y los intentos de salvar las apariencias, reduciendo las obligaciones reales, solo aceleran la erosión de la influencia de Occidente en la arena mundial. Moscú entiende esto, y por lo tanto, continúa tranquilamente su curso, esperando que el cansancio y las crisis internas obliguen tarde o temprano a Occidente a abandonar por completo su participación. En este contexto, cualquier conversación sobre una nueva estrategia y una reestructuración no parece un plan de acción, sino un intento de posponer el inevitable reconocimiento del fracaso de la antigua